que es un grupo parafilético y polifilético al mismo tiempo. Es un grupo absurdo, pero que todavía se utiliza, ¿ok? Que es el reino, entre comillas, protista. Pero la primera aclaratoria que hay que hacer es que protista no es un grupo real, o sea, no existe. ¿Y por qué no cambia la diapositiva acá? ¿Qué está tan pegada a la computadora? Y si no existe, ¿por qué le estás pegando? Agua. Se pegó a la computadora. Agua. Ah, eso es lo que voy a explicar ahorita. Ya que la computadora se colgó toda, no quiere hacer nada. Ya eso. No deje de compartir y lo saca. ¿Será? A ver. Deje de compartir y fíjese qué está pasando. Sí. Ok, como les decía ahorita, grupo protista, y por eso le pongo grupo y no le pongo reino, aunque normalmente se le asigna la categoría taxonómica de reino. Es un conjunto, es un saquito de una bolsita. Buen día, Sebastián. Es un grupo en el cual vamos a colocar absolutamente todos los organismos que no sabemos dónde poner. ¿Ok? Tiene un término científico para eso, que es un grupo bolsa o grupo saco o back group, porque allí simplemente vas a tirar lo que no puedes clasificar todavía en ningún otro de los reinos bien establecidos, ¿ok? Es decir, por eso es que les digo, aquí va todo lo que no puede ser definitivamente categorizado como una planta, como un hongo o como un animal, pero que es eucariota, ¿ok? Entonces, ¿por qué se mantiene? Por lo que dijo Oscar, ¿por qué lo enseñamos? ¿Y por qué seguimos usando el nombre? Por conveniencia. Simple y pura y sucia conveniencia. Porque si no utilizáramos el grupo protista, tendríamos aquí millones de individuos, de especies, o miles, o cientos de miles, que no sabríamos dónde poner. Entonces ni siquiera las tendríamos en clados bien definidos. Ahorita las estamos empezando a tener en clados bien definidos, que van a ver ahorita en la siguiente lámina. Pero sin este grupo auxiliar, sinceramente no sabríamos qué hacer. ¿Okay? Si le cambiamos el nombre, podríamos decir eucariota no categorizado, y sería lo mismo. ¿Okay? Ahora, lo que sí sabemos es que protista, y de acá viene el nombre, son individuos evolutivamente basales. O sea, el origen de las plantas, los hongos y los animales en términos evolutivos está acá, en algún lugar, pero está acá. Y eso es lo que significa protista, de proto, ¿ok? Proto antiguo. ¿Qué va a estar incluido en protista? Todo organismo eucariota microscópico y algunos eucariotas macroscópicos, pero en general que sean microscópicos unicelulares o que sean coloniales. Un individuo colonial son muchos individuos que viven juntos sin fusionarse. ¿Okay? Están cada uno por su casa, es como si vivieran una quinta. ¿Okay? Cada uno está en su cuartito, pero todos viven en el mismo sitio. Puede que se ayuden un poco mutuamente, puede que los recubra una membrana externa, pero no están fusionados entre ellos. Siguen siendo células individuales. ¿Okay? Excepto las algas rojas y las algas pardas, que son rodofita y feofita. Estos sí son organismos multicelulares de gran tamaño y con tejidos bien definidos. Tejidos vegetales que no tienen, por ejemplo, tejido vascular ni nada de eso. Tienen unos tejidos muy básicos, pero tienen, ¿ok? En términos de cladística y de sistemática de verdad, protista no existe, pero sus individuos, los que sabemos dónde van, los podemos dividir en grupos con nombres raros. Por ejemplo, alveolata, arqueplastida, SAR, que es Stramenópelos, no me acuerdo qué significa la A, y Rizaria, y Opistoconta, ¿ok? Estos 4 grupos, dentro de los cuales SAR es un grupo de 3 grupos distintos, son linajes o son clados bien definidos con un ancestro común, con unos individuos que parten de ese ancestro común, con unas características bien definidas, pero que por simple conveniencia, como les digo acá, siguen llamándosele protistas. Es decir, que los cladistas y los sistemáticos no utilizan ese término. Esto lo enseñamos en secundaria para facilitarle la vida a ustedes, nada más. A nivel de universidad esto ya no se usa, ¿ok? Utilizaríamos estos. Ahora, alveolata es un grupo que incluye muchos protistas patógenos y se llama alveolata porque tienen una estructura como un alveolo, pequeñito,
el cual utilizan, por ejemplo, para infectar células. Y aquí tenemos al plasmodium de la malaria y cosas así. Arqueplástida significa plastidio antiguo o primitivo. Y esto incluye todas las algas verdes, y incluye a todos los ancestros de los cloroplastos. ¿Ok? Y en realidad incluye plantas. O sea, imaginemos, vamos a dibujarlo por aquí, que en términos cladísticos Plantae no existe, ¿ok? Y no, eso no lo tienen que imaginar, es así, Plantae no existe. Quitamos un pedacito de protista, incluimos Plantae y eso se llama arqueplástida, ¿ok? ¿Por qué no lo pueden ver? ¿Porque lo borré? ¿Por qué no pueden ver en mi dibujo? No entiendo. Ay, no voy a perder el tiempo con Zoom ahorita. Ya, Yo tampoco. entonces acá le quitamos un pedacito de protista, incluimos a Plantae y eso se llama arqueplástido, ¿ok? Que no es solamente el individuo, sino también los cloroplastos considerados como especies distintas, entre comillas, porque el cloroplasto viene de una, de una bacteria, una cianobacteria, que luego fue ingerida por una eucariota, ¿ok? Entonces sería una mezcla, por eso es que bacteria, miren como aquí también se une con Plantae. Aquí hubo una simbiosis y dimos origen a todo arqueplástido, ¿ok? Animalia en realidad debería venir de bacteria con arquea unida. Esto es más complicado, ¿ok? En el términos de SAR, esto es un grupo El COVID. bastante grande. No, SAR es otra cosa. No SARS, SAR. Es Estremenópilos, la A no recuerdo, se me olvidó qué era, y Rhizaria. ¿Ok? Son tres grupos de especies bastante eh, bien entendidas, pero que no son conocidas por la gente común, porque son microorganismos eh, con utilidades raras en términos de ecología y nadie los conoce. ¿Ok? Yopistoconta incluye un montón de algas, también, algas pardas específicamente. Ahora, ustedes sí conocen las algas pardas, cuando van a la playa, ven esas cosas flotando con unas pelotitas que son de color marrón. Eso es una alga parda, eso es un protista, una pistoconta. Y otra vez se quedó pegada a la computadora y no está avanzando. Ya. Pero ¿por qué? Si pudiera entender qué está pasando. ¿Qué pasó? Volví a quitar la pantalla a ver si... Qué flecha. Entonces, acá lo que tenemos son fotos. F. ¿Hay alguien aquí con vida? Hola. A ver si se ve el dibujo ahora sí. Ahora sí se ve el dibujo. Yo no veo nada. Ahora sí. Entonces, lo que tenemos aquí son representantes de los protistas, ¿ok? Ya ven las fotos, ¿no? Porque yo las puedo ver en el celular. Entonces tenemos, por ejemplo, esto es una alga roja, una rodofita macroscópica, pero es un protista. Esto es una alga parda, aunque se vea de color verde, ¿ok? El, los nombres de alga roja y alga parda son un poco confusos porque las algas rojas no siempre son rojas, las algas pardas no siempre son pardas, las algas doradas no siempre son doradas, las algas blancas no siempre son blancas, como esta que tenemos acá, pero es el nombre que se le ha dado por la presencia de algunos compuestos químicos. Las algas rojas tienen pigmentos rojos, fotosintéticos rojos, y en menor cantidad los verdes. Entonces, aunque no se vean rojas, tienen el pigmento rojo. Las pardas tienen pigmentos pardos y las doradas tienen pigmentos dorados y así cada uno. Estos son los macroscópicos multicelulares con tejidos, los únicos dos. Estas algas, que son las glaucofitas, son coloniales. Cada una es una célula que forma parte de una colonia, no tienen tejidos complejos. El resto son eh, unicelulares. Y esto que tenemos acá es un moho, y los mohos inicialmente se consideraban hongos y ahorita forman parte de un grupo llamado pseudohongos, ¿ok? Porque forman cosas parecidas a las hifas, tienen un tipo de reproducción similar al de los hongos, pero no tienen quitina ni nada de eso.
Solamente son parecidos a los hongos y están un poco cercanos evolutivamente a los hongos. ¿Ok? Entonces los hongos también vienen del grupo, entre comillas, protista. El resto son microscópicos. Pueden tener flagelos, pueden no tener flagelos, pueden tener formas extrañas, pueden ser enormes como este paramecium que es uno de los más grandes que hay, o pueden ser muy pequeñitos y vivir dentro de otras células. ¿Ok? Pueden tener estructuras rígidas. El paramecium en esta foto no se ve, bueno, aquí sí se ve, pero en otras fotos se ve mejor, que está cubierto con pelitos, con cilios, que utiliza para nadar. Y el paramecium, por ejemplo, es un depredador. Ahora, estos son los grupos reales en los cuales si queremos ser, em, si queremos ser ¿qué? Me olvidó la palabra. Estrictos, protista sería esto, ¿ok? Tendríamos un ancestro eucariota común a todos los eucariotas y este ancestro común viene de la unión de una arquea del grupo Asgard, que se llama Loki, y de una alfa protobacteria, ¿ok? Se unieron esas dos cosas y dieron origen al primer ancestro común de los eucariotas. Y eso luego dio origen a un montón de grupos. De la clase de sistemática deberían recordar que como esto es una línea recta y todos parten del mismo punto, quiere decir que la relación evolutiva acá no está resuelta. No se sabe quién viene de quién todavía, pero para arriba sí lo sabemos. ¿Ok? Entonces acá tendríamos el grupo Excavata, que incluye diplomónidas, parabasálidas, euglenozoas. Las euglenas son bastante comunes en agua dulce y a veces las podemos ver como pedacitos de cositas pequeñas flotando, ¿ok? Muy pequeñitas. Son fotosintéticos estos. Quiromalveolata incluye un montón de algas, como los dinoflagelados, las diatomeas, las algas doradas, las algas pardas. Incluye cosas peligrosas. Por ejemplo, ciliados es un grupo que incluye a ese señor paramecium, porque tiene cilios. Diatomeas son un conjunto de algas microscópicas que forman la gran mayoría de la arena del océano y de la playa, porque están cubiertas por carbonato de calcio. Y son bastante bonitas además. Si estuviéramos en el colegio, las veríamos al microscopio porque agarramos arena de playa y la vemos y ahí están, súper fáciles de ver. Los dinoflagelados son unas algas que producen la marea roja. Liberan compuestos tóxicos, crecen en enorme cantidad y son brutalmente asesinos porque son depredadores. Los apicomplejos son parásitos. Todos los apicomplejos son parásitos peligrosos también. Incluye, por ejemplo, el de la malaria. Y estas dos son algas doradas y algas pardas. Aquí otra vez no sabemos quién viene primero, quién viene segundo, y quién viene después o quién no va acá. Y esto que tenemos acá, los estraminópilos, serían los falsos hongos o los pseudo-hongos, que sería omicetes. ¿Okay? Luego tendríamos el grupo rizario, que incluye foraminíferos, radiolarios y cercozoos. Foraminíferos y radiolarios son algas microscópicas parecidas a las diatomeas. Cercozoos son parecidos más bien a animales. Tendríamos acá Arqueplástida, que incluye a las algas rojas como el grupo más primitivo, luego a las algas verdes o clorofitas, luego a las carófitas, que son un tipo de alga verde de agua dulce que ya se parece mucho a las plantas. Es el ancestro de las plantas. Incluimos a las plantas. ¿Por qué protista entonces es un grupo parafilético? Ignorando que todo esto no lo metemos en protista, porque cuando hablamos de protista, a esas señoras las sacamos del grupo. Y además, si vemos acá, vamos a dejarla ahí. Luego tenemos a Amebozoa, que incluye por el nombre a todas las amebas, incluyendo las peligrosas como entamoeba o a los mohos, babosos. Por ejemplo, cuando se libera el agua de la tubería, cuando se inunda, por ejemplo, la ciudad, y se forma en el fondo de esa agüita una baba verde bien asquerosa, esos son amebas, mohos, ¿ok? Y tenemos por último a Opisthocomta. Opisthocomta incluye nucleáridos, que no los conocen, hongos, vamos a marcarlos, los hongos de verdad, incluye a los cuanoflagelados, que son el ancestro de los animales, e incluye a todos los animales.
¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros consideramos a Protista un reino, tendríamos que excluir el reino Plantae, el reino Fungi, el reino Animalia. ¿Ok? Entonces, cuando decimos Protista, estamos excluyendo a esos tres grupos. Y eso nos deja con un grupo que es Protista parafilético. En segundo lugar, no podemos, si los dejamos adentro, no podemos tener un reino con reinos adentro. No se puede. Entonces, eso es lo que causa que Protista se esté ignorando y en lugar de eso tengamos todos esos grupos. Si se dan cuenta, estos son clados, no son reinos, no son dominios, son simplemente clados. Y dentro de estos clados sí tenemos cosas como reino Plantae, reino Animalia, Phylum, Rhodophyta y cosas así, ¿ok? Entonces eso nos trae a la conclusión de que las categorías taxonómicas dentro de poco van a ser echadas a la basura por usar estos clados. ¿Okay? Ahora, estos son todos los eucariotas que existen, ¿okay? Todos entran dentro de alguna de esas categorías o dentro de alguna que no se haya colocado acá por falta de espacio. Ahora, ¿cómo funcionan los protistas? En términos de estructura no los vamos a ver porque son eucariotas, por lo tanto tienen de estructura una membrana lipídica doble, con fosfolípidos, tienen núcleo, ribosomas, vacuolas, tienen todo lo que tiene una célula eucariota. ¿Okay? La diferencia es radiolarios, foraminíferos y diatomeas y dinoflagelados. Ellos tienen una pared externa de carbonato de calcio, como las conchas de los caracoles. Tienen exactamente eso, son bastante lindos, bastante ornamentados, pero no es parte de su membrana, simplemente es una pared externa, mineral, que los protege. Entonces, el metabolismo de los protistas en general puede ser de cualquiera de estos cuatro tipos. Podemos tener autótrofos, dentro de los cuales la mayoría van a realizar fotosíntesis, y esos obviamente van a ser algas, ¿ok? De hecho, un alga es un organismo eucariota que no es una planta y hace fotosíntesis. Eso es un alga, ¿ok? Alga tampoco es un nombre real, o sea, no es una categoría taxonómica, no existe el reino alga ni nada de eso, y no son plantas. La mayoría de estos autótrofos, que son considerados algas, son unicelulares, excepto algas rojas y algas pardas, ¿ok? Que serían este, este y este. Todos los demás son unicelulares o coloniales como este. ¿Ok? Ahora, este que tenemos acá es justamente Paramecium, que es el más común que se utiliza porque es bastante grande, se ve bien bonito. Y Paramecium lo vamos a dejar para este último caso, porque él no es fotosintético. Acá de hecho tenemos dos especies en la foto. Podemos tener también protistas heterótrofos, los cuales pueden ser fagotróficos, es decir, depredadores, que activamente o pasivamente cazan. Si son activos, entonces se van moviendo en el agua, comiéndose lo que encuentren, que sea más pequeño que ellos, obviamente. Podemos tener osmotróficos que se alimentan de partículas minerales en suspensión, de sales disueltas. Podemos tener saprófitos que se alimentan de materia en descomposición, y aquí es donde tenemos a los falsos hongos. Y por último podemos tener parásitos que son una enorme cantidad de protistas, que tienen que vivir obligatoriamente dentro de otra célula, robándole su energía, robándole sus fluidos, robándole sus membranas, robándole todo. Y al final matándola en algunos casos. En el caso de los fagotróficos, ellos usualmente presentan flagelos. Estos flagelos, si son largos, los utilizan para moverse. Si son cortos, los pueden utilizar en la cavidad oral para hacer una corriente de agua. Por ejemplo, así. Vamos a usar el rojito, pero más bien eso. Por ejemplo, así. Okay. Y aunque vean fea la foto, el dibujo, eso es un protista de verdad, que lo he visto bajo el microscopio. Entonces esto que tenemos acá serían cilios o flagelos cortos. Y cuando los empieza a moverlo, lo que hace es crear un vórtice de agua que hace que lo que se acerque demasiado se lo trague.
Una vez que se lo traga, cierra una cavidad que se llama estoma, que tenemos acá, o ciclostoma, y lo que está ahí adentro lo digiere y se lo come, ¿ok? Eso cuando son filtradores pasivos. Están con ese tallito que teníamos acá abajo, están pegados al suelo. Algunos van a ser mixótrofos y eso es lo que quiere decir es nutrición mixta. Pueden ser autótrofos durante una época de su vida y pueden ser heterótrofos cuando no haya suficiente alimento de ese tipo, o hacer lo contrario, es decir, se convierten en uno o en otro según lo que haya disponible, según su conveniencia. Y por último tenemos los simbiontes, que son protistas que por una u otra razón desarrollan relaciones mutualistas con otros protistas o con bacterias, ¿ok? O con plantas a veces. Entonces tenemos por ejemplo estos dos casos, Paramecium bursaria y Mixotrichia paradoxa. Paramecium bursaria, que es el que tenemos acá, es un protista que pertenece al grupo de Brenozoos excavata, si no me equivoco, o de Kermalveolata ciliados, no me acuerdo cuál de los dos, uno de esos dos. Y él perdió los cloroplastos, ¿ok? Él ya no tiene cloroplastos. Si no tiene cloroplastos y no es un cazador, se muere de hambre y se extingue. Entonces él desarrolló una relación simbiótica interesante con esta cosita que tenemos acá al lado, que tenemos adentro, perdón, que es zooclorela. Todas las celulitas verdes que están acá son otra especie que se llama zooclorela, que vive adentro del paramecium. El paramecium no se la va a comer, no lo va a matar. Ella está fotosintetizando durante toda su vida muy tranquilita, a salvo porque el paramecium se puede mover y puede huir de depredadores, y como es enorme, además, usualmente no se lo comen. Entonces le brinda caza y hospedaje a la zooclorela, y la zooclorela le brinda todos los productos de su nutrición. Y así los dos conviven. ¿Ok? Hay cosas del paramecio que se pueden ver. Esto es microscopía de contraste de fases. No vemos colores, solamente vemos el verde porque es muy intenso. Y ningún otro color lo vamos a ver bien. Entonces, vemos los cilios acá afuera, que se ven como pestañitas, y vemos la membrana del paramecio. Vemos acá cosas como que vemos las vacuolas, una vacuola contráctil, otra vacuola contráctil, estructuras digestivas, ¿okay? Pero todo eso está muy poco desarrollado porque Paramecium bursaria ya no tiene su propia nutrición. Hay otros Paramecium que todavía son cazadores y otros que son todavía fotosintéticos y por ejemplo uno cazador se le puede ver todo el tracto digestivo acá adentro, ¿okay? Bueno, entre comillas tracto digestivo. En el caso de Mixotrichia paradoxa, ella perdió las mitocondrias y en lugar de eso, en lugar de tener zooclorela, tiene bacterias que adentro de ellas son capaces de cumplir la función de la mitocondria y brindarle en ese caso energía. Ahora, por reproducción, los protistas son un poco extraños, ¿ok? En general ellos se dividen por reproducción, por fisión binaria, o sea, tienen reproducción asexual. Sin embargo, en algunos momentos de su vida, realizan división sexual, reproducción sexual, ¿okay? Por fusión de gametos. Es decir, producen gametos, se fecundan y tenemos un individuo nuevo. Pero es algo poco común. Lo interesante con los protistas es que ellos no es que no puedan, es que no les da la gana y no sabemos por qué. Se han hecho análisis en Yardelambia y Trichomonas vaginales, que son dos organismos bien conocidos, porque esto es un parásito intestinal, esto es un parásito obviamente vaginal por el nombre, son bien conocidos y siempre se reproducen de forma asexual, siempre, por fisión binaria. Pero cuando mapeamos su genoma, vemos que de los 29 genes que permiten la meiosis, por ejemplo, Trichomonas tiene 27, es decir, tiene el 80% de los genes. En teoría es capaz de realizar meiosis y es capaz de realizar división sexual, pero no lo hace y no sabemos por qué. ¿Okay? Muchos otros como Plasmodium falciparum y Toxoplasma gondii, tienen unos ciclos de vida muy extraños. Acá tenemos el ciclo de vida de 4 especies de Plasmodium: Vivax, Falciparum, Malaria y Ovale. Estos 3 causan formas de malaria, esto no sé qué causa. Entonces vamos a tener formas asexuales y formas sexuales con nombres distintos y que parecieran especies distintas. Tenemos por ejemplo los trofozoitos tempranos, que son con forma de anillo. Esto es la célula en la cual está viviendo el plasmodio.
Es decir, esto es un glóbulo rojo que está infectado por el plasmodium, ¿ok? El plasmodium es lo que está dentro de colores. Tenemos estas formas tempranas, o trofozoitos, que es un circulito, un anillo. Tenemos trofozoitos en desarrollo, que vean cómo van mutando su forma. Esquizontes o esquizoitos inmaduros, acá, y esquizontes maduros. Estas etapas de acá arriba, son definitivamente asexuales. Estas etapas son potencialmente sexuales y el esquizonte produce formas sexuales. ¿Ven? Produce gametocitos, masculinos o femeninos dentro de la célula. Y si se dan cuenta, entonces a veces son grandes, a veces son pequeños. Este, por ejemplo, destruye el glóbulo rojo y este también, y este también. Entonces la cuestión es por qué si tienen reproducción sexual no la usan. Plasmodium tiene el potencial y a diferencia de Giardia y de Trichomonas, conocemos sus formas sexuales. Pero cuando se hace un análisis de una población o de un linaje completo de Plasmodium, digamos, vivax, que estamos en una población y hubo un brote de malaria y vamos a analizar todas las muestras. Resulta que todo lo que se encuentra allí es clon, uno del otro. Entonces allí no hubo reproducción sexual, solamente hubo reproducción asexual, aunque sean capaces de hacerlo. Entonces es un misterio por qué no tienen sexo, no lo hacen, simplemente no lo hacen. Y de hecho hay linajes de plasmodiums distintos que se originaron por reproducción sexual, pero entre ellos no se cruzan, porque solamente se siguen reproduciendo de forma asexual. Entonces se ha propuesto que como esto es un grupo basal, en ellos se originó la reproducción sexual, pero no es algo extendido como en animales y plantas, que la reproducción sexual es la norma. En el caso de estos organismos basales, sería la excepción, sería algo que está empezando a aparecer, o que empezó a aparecer, y que de hecho solamente se manifiesta en condiciones de estrés. Sí se ha visto que cuando hay falta de oxígeno, o falta de luz, o exceso de temperatura, o sequía, o cosas de esas, entonces los protistas sí hacen reproducción sexual. Entonces tendríamos un cierto detonante que en condiciones tranquilas y bonitas no hay sexo, pero cuando hay problemas allí sí usan reproducción sexual. ¿Por qué? No sabemos. ¿Okay? Entonces, para terminar con la ecología de estos bichitos, importante es que casi todos viven en ambientes acuosos. Si no es acuoso, como un río, un lago, una charca o el mar, vive en un ambiente que tenga mucha humedad, ¿ok? Y si no, va a vivir dentro de otro ser vivo. Los que son de tierra, que no viven en el agua, viven dentro de otros seres vivos como parásitos intestinales o parásitos de la sangre o cosas así, ¿ok? O parásitos del cerebro. Entonces, los que sean de vida libre son exclusivamente acuáticos, y si no, son simbiontes de otros animales o de otros protistas o de otras plantas o son parásitos. Hay una enorme cantidad de patógenos, ¿ok? Muchísimos. Y el hecho de que sean eucariotas impide matarlos de forma eficiente. Si yo tengo una bacteria, la bacteria tiene un metabolismo muy distinto. Yo le lanzo una sustancia que ataca el peptidoglicano y voy a matar a la bacteria sin hacerle absolutamente nada al animal que tiene a la bacteria o a la planta que tenga la bacteria. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, no producimos peptidoglicano. Si yo me tomo un veneno para esa sustancia, a mí no me va a hacer nada porque yo no la tengo. Pero, si yo utilizo un fármaco que ataque un protista, ¿cómo diferencio la célula eucariota del protista de la célula eucariota del humano que está enfermo? No puedo atacar sus ribosomas, no puedo atacar su metabolismo. Hay casos, por ejemplo, ideas de atacar aquí no tengo ningún alveolo. A estos, a los alveolados. Que tenemos los apicomplejos. ¿Por qué? Porque estos bichitos apicomplejos tienen una estructura que se llama alveolo o alveoplasto, ¿ok? Que no lo tienen los demás eucariotas. Entonces, eso lo podemos atacar. Pero usualmente no es algo muy eficiente tampoco, porque no hemos avanzado tanto. Como ejemplos de patógenos graves tenemos Plasmodium falciparum y Plasmodium malaria y Plasmodium vivax que causan malaria. Phytophthora infestans es un patógeno de plantas y en 3 años distintos causó hambrunas masivas. La hambruna europea de la papa, porque ataca solamente a la papa y a otras plantas, pero principalmente a la papa.
En 1840 mató millones de personas en Europa. En el 45 mató millones de personas en Irlanda. En el 46 mató un montón de personas más en Escocia, creo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque causó la destrucción total de los sembradíos de papa y dejó toda la gente sin comida. Y en invierno no puede sembrar. Entonces la gente se murió de hambre. Toxoplasma gondii causa toxoplasmosis, se transmite por heces de gatos. Cystoisospora belli produce cistoisporosis, que es una enfermedad respiratoria. Y estas dos últimas son, bueno, esta no. Entamoeba histolítica causa una diarrea con sangre que puede matarte. Pero Naegleria fowleri es una ameba muy genial que se va a cortar. Ya va. eh, ya. Bueno, entonces Naegleria fowleri fuera del cerebro come normalmente otros protistas sin problemas. Tiene un rol ecológico para eso. Sin embargo, cuando se mete al cerebro una persona comienza a comerse los astrocitos y otra célula que se me olvidó cuál era, pero literalmente se empieza a comer las células de tu cerebro, causando una meningitis bastante grave. Actualmente hay un solo fármaco que se sabe que sirve un poco para tratar esta meningitis, pero aún utilizando este fármaco, la tasa de mortalidad es del 98.6%. Quiere decir que de cada 100, solamente una persona se salva cuando se infecta con esto. El resto se muere irremediablemente. Hay otra meningitis causada por otra ameba, que tiene un nombre rarito, que también tiene una tasa de mortalidad elevadísima, más del 90%. Y las dos personas que se han podido curar durante toda la historia que tenemos conocida moderna de la enfermedad, se curaron por un cóctel de más de 6 antibióticos al mismo tiempo. Y son los únicos que se salvaron. Los demás fueron una niña de 9 años y un señor de 65. ¿Cómo te contagias con esto? Como ellos viven en agua, la persona se mete a nadar en un lago y el- la, la- la ameba se mete a su nariz. Cuando se mete a su nariz, ya te infectaste y ya valiste. ¿Ok? Entonces, ya con eso terminamos. ¿Qué van a tener de tarea? Eh, de tarea van a investigarme la historia de este grupito, ¿ok? Sin detalles ¿Cuál grupito? de este ¿Cuál, grupo, cuál, pues, cuál, de cuál, cuál? protista. De protista, ¿de quién más? ¿Me estás asustando? ¿Dije qué? Sí, la historia, porque la historia de Protista es bastante interesante. Ha tenido como 800 nombres, se ha convertido en un reino, ha pasado a ser un reino de dominio, luego a un filum, luego otra vez un reino, luego otro reino, luego otro reino. La historia la tienen en Wikipedia, ¿ok? Entran a Wikipedia, Profe, leen y luego investigan cada parte, ¿ok? Dime. profesor, ¿puede volver a repetir lo que yo me demoré en entrar, por favor? En Ah, el ya. chat. Solamente Todo está expliqué grabado. que Todo Naegleria está fowleri grabado. es un protista que come tu cerebro. Eso fue todo, en serio. Porque estuve 9 minutos esperando a que se conectara Oscar. No, mentira. Perdón, teacher, perdóname. No me dejan entrar fuera, hermano. Ya. En serio, no me dejan No, entrar. y la tarea, Perdóname. tranquilo que la acabo de empezar a explicar. La tarea va a ser investigar la historia de Protista. ¿Ok? Protista desde lo más atrás que se les ocurra. Igual no se pasen de 2 páginas de computadora. Solamente van a investigar historia, no aspectos ecológicos ni nada de eso. Historia del grupo. Ah, o sea, tenés que escribir o tenemos que investigar, que es muy distinto. Si investigas y no escribes, ¿cómo sé que investigaste? ¿Por Se queda en telepatía? nosotros. No, por Claro, yo lo telepatía. copio al cuaderno, ¿no? Puedes copiarlo en el cuaderno, puedes hacerlo en la computadora, como, ¿Cuál cuaderno? como prefieras. Todo Word. Claro, pues todo Word. Para mí es igual, pero Eh, si no tienen computadora, pues lo hacen en cuaderno, es lo mismo, no pasa nada, ¿ok? O si lo quieren escribir con el celular en un aplicativo, ahí les va a costar bastante, pero también se puede. Entonces, protista, como les decía, ha pasado a hacer muchas cosas. Anteriormente, protista era parte de planta, luego no en sí, existía. Protista vendría a ser el centro, ¿no, profe? El centro antes de irse a lo que es más funky y Protista es Planté. lo que está de color naranja en la foto, que dice Claro, claro. protista. Es el centro de todo. No, no existe. Vamos, parece. Ahora, Parece. lo que quiero es que me hagan la historia desde que protista era esta cosa, que también se llamaba protoxista y todo un montón de cosas que van a investigar, hasta que llegamos acá, ¿ok? Si lo quieren ver es como hacer un equivalente a el ascenso y caída del Imperio Romano, aquí sería el ascenso y caída del reino protista.
Desde que empezó, desde que fue primera vez convertido en un grupo, hasta que la cladística lo deshizo por completo y ahora solamente se enseña en secundaria para hacerles la vida fácil, ¿ok? De todas maneras, les voy a escribir en la plataforma detalladamente qué es lo que van a hacer, ¿ok? Y ya, esa es toda la tarea. Tienen una semana para hacer eso. En el caso de Daniel y Exposición. Sebastián, em, Exposición. nos vamos a ver para RM a las 12, ¿ok? Daniel, Sebastián, María Jesús, ustedes me enviaron sus Pero va a haber. presentaciones. Sí, RM sí va a ver. Tenemos dos La vez clases hoy. pasada no. No, la vez pasada no hubo. Hoy vamos a tener la de la semana pasada y la de hoy. Entonces, todos, nos vemos a las 12 en punto, ¿ok? Ya, profe, queda. Que tengo que terminar las diapositivas. Ya. Puede que te suerte. Ya, bien, ya, mismo enlace, ¿ok? Nos vemos. Nos vemos, teacher. Cuídense. Cuídense todos. No, profe. Chao. Chao, profesor. Cuídese. Chao, Daniel. Chao. Sofi, no has terminado de comer.